Muchísimas gracias, Adrián. La verdad es un honor poder participar en este programa y ser parte de esta discusión. Me parece que es tan relevante, no nada más en el contexto de México y América Latina, sino me parece que en el contexto global. Yo creo que el especial momento que vive el mundo el día de hoy ha apuntado, desafortunadamente, a tendencias hacia una, yo diría, crisis de credibilidad de las instituciones de nuestras sociedades, incluidas, por supuesto, los gobiernos, los políticos, los grupos religiosos y, por supuesto, también las instituciones de educación y específicamente las instituciones de educación superior. Y por otra parte, también el evento extraordinario de la pandemia ha exacerbado también la tendencia de gobiernos a adoptar actitudes más controladoras, yo diría inclusive autoritarias, que naturalmente ponen en riesgo muchas de los, diríamos, edificios de este entramado social que históricamente teníamos en el mundo y que del cual siguen siendo parte las instituciones de educación superior. Un elemento fundamental histórico de la educación superior ha sido el entendimiento de que solamente bajo condiciones de libertad es posible poder precisamente generar conocimiento, poder ser conciencia y voz crítica de la sociedad en la que estamos y poder consecuentemente ser el mejor espacio de formación de los ciudadanos de la siguiente generación, de los ciudadanos informados de la siguiente generación. Y es pues en este contexto diríamos, de cuestionamiento acerca de la institucionalidad en donde surgen elementos, insisto, autoritarios que tienden a deslegitimar la idea de la autonomía. Yo creo que habría que analizar esto, como ya lo decía José Joaquín Brunner, desde el paralelismo entre autonomía y la misma gobernanza, tanto del sistema de educación superior como de las mismas instituciones de educación superior en lo individual. Y el análisis de tendencias globales claramente señala la concordancia entre autonomía e innovación. Mi gran amigo Yamil Salmi, cuando hablaba y escribía sobre el tema de universidades de clase mundial, él insistía mucho en el hecho de que, solamente se logra esta excelencia en la educación superior cuando hay financiamientos adecuados, cuando hay talento acumulado en una institución y, por supuesto, sobre todo, cuando hay una gobernanza adecuada. Y la gobernanza adecuada, por supuesto, que está asociada con el tema de autonomía. Naturalmente que en el caso de América Latina y en el caso de México, el concepto de autonomía es un concepto altamente politizado, mucho más politizado, yo diría, que el que vemos en otros contextos nacionales. En el caso mexicano, por razones históricas y por razones precisamente de la necesidad de crear un mecanismo protector de esa libertad de cátedra hacia posibles autoritarismos gubernamentales, es que el concepto de la autonomía ha adoptado esta dimensión tan sensible. Yo se los puedo decir además como egresado de una universidad que tiene el orgullo de ser la primera universidad que obtuvo autonomía en el país, que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aunque hay una discusión histórica con la Nicolaita de Michoacán, pero bueno, el ser la institución que tiene la mayor historia de contar con la autonomía ha sido un factor fundamental de que sea lo que es hoy una institución como la de San Luis Potosí. Ahora, ya lo decía José Joaquín también, la autonomía no se puede concebir sin los mecanismos precisamente de lo que se conoce en inglés como el accountability, que lamentablemente no existe una traducción adecuada al español. Transparencia, rendición de cuentas, en fin, hay muchas maneras de tratar de englobar esta idea de que autonomía no puede concebirse sin la contraparte. Y es justo en esa contraparte en donde lamentablemente, por respuestas inapropiadas de las instituciones de educación superior, es que ha generado espacio para que la sociedad cuestione, para que los políticos cuestionen y para que eventualmente el mismo gobierno también cuestione si la autonomía tiene o no vigencia en el contexto actual. Ahora, valdría la pena, diríamos, recordar qué es lo que hacen los gobiernos en este sentido. Y esto lo estamos viendo hoy en todo el mundo. Vemos gobiernos en donde hay la tendencia
hacia una mayor involucramiento, control, ellos dirían planeación, acerca de la educación superior, en donde, diríamos, en respuesta percibida por los gobiernos de la falta de responsabilidad de las instituciones de educación superior, ellos creen que la respuesta deba ser más control, lo dirán como más planeación, como más steering, como dicen en inglés. Y también vemos otros países en donde justo se está dando la tendencia al contrario, en donde los gobiernos están adoptando, diríamos, en esta idea del péndulo, se han ido de un excesivo control a circunstancias en donde se ha buscado más bien ser el gobierno un facilitador de la autorregulación de las instituciones de educación superior, que sean las propias instituciones las que generen sus mecanismos de autocontrol, que les permita además responder con ello a los reclamos de la sociedad acerca del uso de recursos y acerca de los resultados de las instituciones de educación superior. Ahora, los instrumentos ya los conocemos. El instrumento que usa el gobierno o bien es el garrote o es la zanahoria. El primer instrumento o tipo de instrumentos son aquellos que hemos visto en donde los gobiernos pretenden responder a esta necesidad de adecuar la autonomía, buscan responder pues con normas, con leyes, con regulaciones, con intervenciones inclusive específicas en la gobernanza y en el gobierno de las instituciones de educación superior. Y vemos también que hay gobiernos que han optado por el uso de los incentivos. Y los incentivos pueden ser de diversas maneras, ¿no? Hay incentivos, por supuesto, financieros, hay incentivos también en la misma manera como se generan los mecanismos para la producción de conocimiento, etcétera. En fin, hay muchas maneras en que estamos viendo gobiernos que están tratando de responder a esta interrogante. Ahora, algo que es muy interesante observar, independientemente de los contextos institucionales de cada país, es que hay ciertas normas que sí, digamos, ciertos principios que sí son válidos para cualquier país, y estoy seguro que también sería para el caso de mexicano. Una mayor formalización, una mayor intervención en este sentido de los gobiernos en decidir por las universidades, automáticamente está asociado con menor innovación en la educación superior. Una mayor centralización de los sistemas de educación superior, y esto aplica también al contexto institucional, una mayor centralización en las instituciones de educación superior necesariamente lleva también a una menor innovación. Una excesiva estratificación al interior de las instituciones y entre las instituciones también necesariamente está asociado, desafortunadamente, con una menor innovación. Y, por supuesto, un mayor grado de complejidad en el entramado del sistema de educación superior o al interior de las instituciones de educación superior también está asociado con una menor innovación. Entonces, si esto lo estamos viendo en el contexto global, valdría la pena analizarlo en el contexto de México. ¿Qué se espera con este tipo de regulaciones? Se busca más formalización, más centralización, más estratificación, mayor complejidad en el manejo del sistema. Pues lamento decirles que desafortunadamente esto nos llevará a un sistema que ya de suyo no es tan innovador, nos llevará a un sistema mucho menos innovador. Y yo creo que la realidad de México no da para eso. Sería muy lamentable que diera el país estos retrocesos en un sistema que ya de suyo tiene deficiencias, vale la pena reconocerlo, pero que llevaría precisamente a una paralización del sistema que yo creo que el país no se lo merece. Ahora, hay que reconocer que una paradoja es que las instituciones de educación superior, que en teoría son, yo siempre lo he insistido, el mejor laboratorio de cambio de nuestras sociedades, al mismo tiempo tienden a inhibir su capacidad de innovación. Y muchas veces esta tendencia a inhibir su capacidad de innovación está vinculada a una serie de razones que el propio sistema ha creado. El ejemplo más explícito de ello es los mecanismos de acreditación. O sea, muchas universidades no se atreven a tratar de romper, diríamos, los paradigmas de lo convencional, porque perciben que esto automáticamente les puede llevar a perder acreditaciones, a perder calidad, a ser vistos como instituciones
que no están cumpliendo con las normas de lo decente, diría yo, en la educación superior. Entonces, tenemos que buscar la manera de encontrar, diríamos, ese punto medio, este punto en donde la atención natural hacia la estabilidad deba estar constantemente empujado por la otra tensión hacia la disrupción, hacia, diríamos, romper los esquemas, hacia provocar innovación precisamente y consecuentemente con ello hacia provocar mayor conocimiento. Yo simplemente concluiría esta parte para, diríamos, insistir. Hay varios estudios que se han hecho recientemente, un estudio que se acaba de publicar en Europa, hay otro específico que se hizo para la región de Asia del Sur, en el que tuve el gusto de participar en mi experiencia previa trabajando en el Banco Mundial como especialista de educación superior para el sur de Asia, donde claramente el análisis de todas estas variables que yo he estado mencionando, ya diríamos aterrizados en el contexto institucional, claramente indican que, diríamos, menos autonomía automáticamente está asociado con más decisiones top-down, con mayor involucramiento de gobierno y, por supuesto, con menor innovación en la generación de conocimiento. El gran dilema es cómo evitar que esto suceda, pero cómo hacerlo contando con los mecanismos autorregulatorios que permitan demostrar que independientemente de los gobiernos, las instituciones tienen capacidad de generar sus propios mecanismos autorreguladores que les permitan con ellos sí responder responsablemente a las sociedades en el reclamo acerca tanto del uso de recursos como de la capacidad que tienen de innovar y de generar conocimiento y con ello mejores condiciones de vida para los habitantes de una sociedad y de un país. Con esto concluyo esta parte y seguro en la segunda parte tendremos oportunidad de debatir acerca de ello.